A los ojos de todos, Laura vivía el sueño de muchas mujeres. Casada desde hacía 20 años con Arturo, un empresario exitoso, su vida parecía marcada por una calma que muchos envidiaban. Pero el silencio, cuando es demasiado profundo, oculta sombras. Aquella noche, sola en la oficina de su casa, Laura revisaba los documentos de la empresa como hacía todos los viernes. Un documento llamó su atención, una transferencia bancaria por $50,000, programada para salir en menos de 2 días. Su corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo una angustia que parecía anticipar una revelación dolorosa. Algo no encajaba. Cuando Arturo llegó a casa, Laura decidió enfrentarlo. Lo esperaba en la sala, los estados de cuenta en mano, intentando mantener la voz firme. Arturo, ¿qué significa esta transferencia de $50,000?, preguntó mientras observaba los sutiles cambios en su expresión. Arturo dudó por un segundo antes de sonreír con control. Amor, es para un cliente importante. Una inversión que nos dará buenos rendimientos, dijo, intentando sonar casual. Laura sintió un nudo en el estómago. Había algo en su tono que parecía ensayado, un intento desesperado de ocultar algo más profundo. En los días siguientes, Laura no pudo deshacerse de la desconfianza. Cada sonrisa de Arturo parecía cargada de intenciones ocultas. La imagen del hombre cariñoso y confiable comenzaba a desmoronarse frente a ella. Entonces, una noche, al pasar por su escritorio, notó un papel escrito apresuradamente con las iniciales CM. La curiosidad se volvió insoportable. Laura sabía que debía investigar más. Pero, ¿cómo actuar sin levantar sospechas? ¿Cómo prepararse para lo que podría descubrir? La idea de que Arturo le ocultara algo era tan absurda como dolorosa. Sin embargo, Laura era práctica. Decidió revisar los archivos financieros de la empresa, algo que hacía ocasionalmente. Esta vez, lo hizo con otros ojos. Analizó cada transacción, cada gasto, y encontró otras pequeñas transferencias a cuentas desconocidas. Todo comenzaba a alinearse en un patrón que gritaba, secreto. Era como armar las piezas de un rompecabezas donde cada parte añadía más tensión. Laura se sentía dividida entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de saber la verdad. Una noche, mientras Arturo dormía, Laura se sentó en la mesa del comedor con las luces bajas y comenzó a tomar notas. ¿Por qué las iniciales? ¿Para quién es este dinero?, escribió, casi como si estuviera dialogando consigo misma. La situación era aterradoramente real. Recordó historias de otras mujeres que descubrían secretos devastadores sobre sus esposos, pero nunca imaginó que sería una de ellas. De repente, la imagen que tenía de su matrimonio parecía un cuadro antiguo, desvaneciéndose con el tiempo. El punto de quiebre llegó al día siguiente. Mientras Laura desayunaba, Arturo entró apresurado, diciendo que tenía que salir temprano para una reunión de negocios. Laura lo observó con atención mientras hablaba. ¿Reunión?, preguntó casualmente. Arturo se detuvo por un segundo, sorprendido por la pregunta, antes de sentir con la cabeza. Sí, cosas de la empresa. Laura notó en su mirada una vacilación, un nerviosismo que nunca antes había percibido. Cada interacción parecía confirmar sus sospechas. La situación la obligó a actuar con cautela. Laura sabía que, si Arturo estaba escondiendo algo, él sería cuidadoso. Decidió no confrontarlo directamente, pero al mismo tiempo empezó a considerar sus próximos pasos. ¿Buscar un abogado? ¿Hablar con alguien de confianza? La tensión se mezclaba con la determinación de proteger lo que había construido durante 2 décadas. Había algo profundamente inquietante pero emocionante en el desafío de descubrir la verdad, incluso si eso significaba cambiar su vida para siempre. Esa noche, Laura decidió compartir sus preocupaciones con alguien. Llamó a Clara, su amiga de toda la vida. Clara, necesito hablar contigo, dijo con la voz temblorosa. Se encontraron en un café discreto, donde Laura desahogó lo que había descubierto. Clara, siempre sensata, la escuchó atentamente. ¿Estás segura, Laura? Podría ser algo simple, algo que estás malinterpretando, dijo. Pero Laura negó con la cabeza. Clara, lo siento. Algo no está bien. Arturo ya no es el mismo. Al regresar a casa, Laura encontró a Arturo sonriendo como si nada estuviera ocurriendo. La abrazó y le preguntó sobre su día. La falsedad en esas palabras era casi insoportable. Laura respondió con una sonrisa forzada, mientras por dentro una tormenta de pensamientos la consumía.
Esa noche, al cerrar los ojos, tomó una decisión: descubriría la verdad, sin importar el costo. De alguna manera, Laura sabía que esa transferencia era solo el principio de algo mucho más grande. Era como si cada detalle, cada palabra de Arturo, ocultara una trama intrincada. Y lo más doloroso era pensar que la persona en la que más confiaba podía ser el autor de algo tan devastador. Laura, tomada por la duda, decidió que ya no podía ignorar las señales. Esperó hasta que Arturo se quedara dormido y, con el corazón acelerado, tomó el celular que descansaba en la mesa de noche. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Sabía que violar la privacidad de Arturo era un paso irreversible, pero sentía que la verdad estaba ahí, oculta en un dispositivo tan pequeño. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Cuando finalmente logró acceder a los mensajes, su mundo comenzó a desmoronarse. Entre conversaciones aparentemente normales, había un intercambio en particular que la hizo detenerse. Era con alguien identificado únicamente como CM, y las palabras que leía eran más filosas que cualquier cuchillo. No puedo esperar a que estemos juntos, decía uno de los mensajes. Otro mencionaba planes para el día 15 y cómo todo debía salir perfecto. Laura leía en absoluto silencio, mientras lágrimas cálidas caían por su rostro. De repente, sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Cada mensaje era como una puñalada, cada palabra una confirmación de lo que tanto temía. Mi amor, susurró incrédula. No podía ser posible que Arturo usara esas palabras, palabras que alguna vez fueron solo para ella, con otra persona. Su impulso inicial fue confrontarlo de inmediato, pero algo dentro de Laura la detuvo. Necesitaba ser estratégica, entender el contexto antes de actuar. Decidió tomar capturas de pantalla de los mensajes y enviárselas a sí misma. Al releer cada texto, comenzó a notar detalles inquietantes. ¿Estás seguro de que todo está listo?, decía uno de los mensajes de Arturo. No podemos fallar, especialmente con ella tan cerca. Laura no sabía quién era ella, pero sentía el peso de la insinuación. ¿Sería ella misma? ¿Estaban hablando de ella? Al día siguiente, Laura llamó nuevamente a Clara. Su amiga era la única persona en quien confiaba para compartir esto. Clara, él tiene a alguien, comenzó, con la voz entrecortada. Al otro lado de la línea, Clara intentó ser la voz de la razón. Laura, podría ser un malentendido. A veces las cosas no son lo que parecen. Pero Laura, decidida, respondió con firmeza, no, Clara. Es él. Es el tono, las palabras. Es el mismo tono que usaba conmigo cuando me decía que me amaba. Clara permaneció en silencio por un momento antes de preguntar, ¿y qué vas a hacer ahora? La pregunta resonó en la mente de Laura. ¿Qué haría? La idea de que Arturo pudiera estar engañándola ya era devastadora, pero los mensajes indicaban algo mucho más profundo. No era solo una aventura, había planes, secretos y, sobre todo, una traición calculada. Tengo que descubrir quién es, CM, pensó en voz alta. Sabía que encontrar a esa persona era el siguiente paso para entender lo que realmente estaba pasando. Pero ¿cómo investigar sin que Arturo se diera cuenta? Esa duda la consumía. Durante el día, Laura trató de actuar con normalidad, pero cada interacción con Arturo estaba cargada de tensión. Él sonreía, hablaba de trivialidades, pero Laura lo veía todo de manera distinta. Cada gesto, cada palabra, parecía una pieza de un rompecabezas que aún no podía armar. Cuando Arturo mencionó que tendría que viajar el próximo fin de semana para ver a un cliente, el corazón de Laura se aceleró. ¿Sería ese el día 15 de los mensajes? Las sospechas comenzaron a transformarse en un plan. Laura empezó a vigilar de cerca a Arturo. Observaba los horarios, las llamadas y hasta los pequeños gestos que antes parecían insignificantes. En un momento particularmente revelador, lo escuchó al teléfono diciendo, no te preocupes, todo está en su lugar. Hablaba en un tono bajo, casi susurrando, pero lo suficiente para confirmar sus sospechas. Tras colgar, Arturo se dio cuenta de que Laura lo observaba desde la cocina. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa forzada. Laura le devolvió la sonrisa, pero por dentro ardía en llamas. Cada día, Laura se sentía más fuerte y más decidida.
Aunque su corazón aún dolía, había algo emocionante en avanzar, en negarse a ser una víctima pasiva. Comenzó a registrar todo: horarios, mensajes, comportamientos. Era como si se estuviera preparando para una batalla, y esa batalla requería cada pedazo de su inteligencia y fuerza emocional. Si él cree que va a destruirme, está muy equivocado, se decía a sí misma, casi como un mantra. Esa noche, mientras Arturo dormía, Laura volvió a leer los mensajes una vez más. Estaba decidida a llegar al fondo de todo. Sabía que descubrir quién era CM era la clave para entenderlo todo, pero también sabía que la verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginaba. Aún así, prefería enfrentar el sufrimiento a vivir en la ignorancia. El teléfono todavía estaba en sus manos cuando susurró para sí misma: voy a descubrir todo. Y cuando lo haga, se arrepentirán de haber subestimado mi fuerza. Laura aún no tenía todas las respuestas, pero algo dentro de ella sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Y con eso, no descansaría hasta desentrañarla. Mientras pasaban los días, Laura sentía que vivía en un campo minado. Cada palabra de Arturo parecía cargada de intenciones ocultas, cada mirada contenía algo que ella no podía interpretar. Fue entonces, al reorganizar la oficina una tranquila mañana, cuando Laura notó algo peculiar. La caja fuerte, que durante años había parecido una simple formalidad de seguridad, estaba cerrada con una nueva combinación. Arturo nunca antes había cambiado la clave, y el simple hecho de que ella no supiera el código ya era motivo suficiente para levantar sospechas. Decidida, Laura concluyó que esa caja fuerte guardaba algo más que dinero o documentos importantes. Después de horas intentando adivinar la contraseña, finalmente logró abrirla. Sus manos temblaban mientras giraba la pesada puerta metálica. En el interior, una carpeta de cuero negra llamó su atención. Era discreta, casi común, pero al abrirla, Laura sintió como si su mundo se derrumbara. Dentro de la carpeta había boletos de avión, un contrato de transferencia de bienes y documentos que revelaban movimientos financieros que ella no reconocía. Laura hojeó los papeles con los ojos abiertos de par en par y el corazón acelerado. Los boletos eran para 2 personas, con destino a un lugar paradisíaco. Al verificar los nombres en los pasajes, encontró el de Arturo, pero el otro nombre estaba ausente, identificado únicamente como CM nuevamente. Como una detective en su propia vida, comenzó a conectar los puntos. Arturo y la misteriosa CM estaban planeando huir juntos. Dios mío, susurró casi sin aliento. La confirmación de sus sospechas fue un golpe para el que no estaba preparada. Más tarde, Laura llamó a Clara, desesperada por compartir lo que había descubierto. Clara, se va a escapar. Y quiere llevarse todo lo que construimos juntos, dijo entre sollozos. Clara intentó calmarla. Necesitas pensar con claridad, Laura. Si actúas impulsivamente, podría usarlo en tu contra. Las palabras de su amiga eran sensatas, pero el torbellino de emociones en Laura era difícil de controlar. Sabía que Arturo era meticuloso, casi frío, y cualquier paso en falso podría arruinar sus posibilidades de protegerse a sí misma y a sus hijos. Cuando Arturo llegó a casa esa noche, Laura intentó actuar con normalidad. Pero la tensión era palpable. Él notó su actitud reservada y preguntó: ¿Estás bien, amor? Te noto distante. Laura, esforzándose por sonreír, respondió: solo estoy cansada. El trabajo ha sido agotador. Era una mentira obvia, pero Arturo pareció aceptarla sin cuestionar. El silencio entre ellos, que antes era cómodo, ahora estaba cargado de desconfianza. Laura sabía que él también ocultaba algo, y ambos estaban jugando un peligroso juego de disimulo. En la madrugada, incapaz de dormir, Laura regresó a la oficina y examinó nuevamente los documentos. Entre las páginas encontró un contrato que transfería toda la propiedad de la empresa a un nombre desconocido. Era como si Arturo estuviera planeando no solo abandonarla, sino también destruirla financieramente. La magnitud de la traición hizo que las lágrimas rodaran por su rostro. 20 años, y esto es lo que me hace, dijo para sí misma, con una voz cargada de dolor e incredulidad. Laura sabía que debía actuar, pero sin que Arturo sospechara que ella estaba descubriendo sus planes. Decidió copiar todos los documentos y guardarlos en un lugar seguro. Cada papel, cada boleto, era una pieza del rompecabezas que necesitaba armar para comprender completamente el plan de Arturo. Pero, más que nada, Laura comenzó a darse cuenta de que ya no se trataba solo de una traición. Se trataba de supervivencia. No podía permitir que él destruyera todo lo que había construido.
mientras hacía copias de los documentos, Laura notó algo familiar en el contrato de transferencia. El abogado encargado era un conocido de Arturo, alguien que había asistido a cenas y reuniones en su casa. La traición parecía extenderse a personas en quienes ella confiaba. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Quién más sabía esto? ¿Quién más está en mi contra?, se preguntó, sintiendo que su soledad era cada vez más abrumadora. Al día siguiente, Laura comenzó a reorganizar su rutina para investigar mejor. Hizo visitas al banco disfrazadas de idas al supermercado, llamó a un abogado de su confianza y comenzó a planear cómo enfrentarse a Arturo sin alertarlo. Con cada paso, se sentía más fuerte, más decidida. Él cree que soy frágil, pero no conoce mi capacidad de luchar por lo que es mío, pensaba mientras mantenía una fachada tranquila frente a todos. Al final del día, Laura estaba exhausta, pero no derrotada. La caja fuerte había revelado más que secretos, le había mostrado que Arturo era capaz de planear algo frío y calculado. Sin embargo, también le había dado a Laura un arma poderosa, la verdad. Ahora, solo necesitaba decidir cómo y cuándo usarla. Lo que Laura aún no sabía era que el siguiente paso la llevaría a un descubrimiento aún más devastador. Laura no podía apartar de su mente las iniciales CM ni los documentos que encontró en la caja fuerte. Cada día, el dolor de la traición se mezclaba con la curiosidad por saber quién era esa mujer que parecía conspirar junto a Arturo. Después de cruzar datos, revisar mensajes y recordar conversaciones pasadas, una idea empezó a tomar forma, aunque Laura se resistía a aceptarla. La verdad estaba frente a sus ojos, pero era demasiado dolorosa para admitirla. CM podría ser Carmen, su prima de confianza, casi como una hermana, quien había frecuentado su casa durante años. La mente de Laura rechazaba la idea, pero su corazón sabía la verdad. Y el corazón, por más que intente negarlo, nunca se equivoca. Decidida a confirmar sus sospechas, Laura planeó un pretexto para reunir a la familia. Organizó una cena casual, una forma de observar de cerca a Carmen. Cuando Carmen llegó, con su sonrisa habitual y abrazos cálidos, Laura sintió una punzada de rabia y tristeza. ¿Es posible que alguien a quien amo tanto sea capaz de esto?, pensaba. Durante la cena, Laura se mantuvo atenta a cada palabra, cada gesto. Arturo parecía más distante que nunca, mientras Carmen se comportaba como siempre, relajada, carismática, como si nada estuviera mal. Laura sabía que debía actuar con cuidado. No era el momento para un enfrentamiento directo, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Decidió poner a prueba a Carmen, mencionando casualmente los planes de Arturo para el próximo fin de semana. Él dijo que tiene que viajar para una reunión importante. ¿Sabías algo al respecto?, preguntó con un tono despreocupado. Carmen dudó un momento antes de responder. Ah, sí. Creo que comentó algo, dijo desviando la mirada. Eso fue suficiente para Laura. Esa breve pausa, ese cambio sutil en su postura, era la confirmación que necesitaba. Esa noche, Laura encontró a Carmen sola en la cocina. Era el momento perfecto para enfrentarla. Carmen, ¿podemos hablar?, comenzó, intentando mantener la voz firme. Carmen, sin sospechar nada, aceptó. Claro, ¿de qué quieres hablar? Laura la miró con intensidad. Sé que estás involucrada con Arturo, dijo, dejando las palabras en el aire como un peso insoportable. Carmen retrocedió, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿De qué estás hablando, Laura? Eso es absurdo. Pero Laura no retrocedió. No me mientas. Tengo pruebas. Mensajes, documentos, ¿quieres que los lea en voz alta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen suspiró profundamente, como si cargara con años de secretos. Está bien, Laura. ¿Quieres la verdad? Sí, Arturo y yo estamos juntos. Pero no es lo que piensas. Laura sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿No es lo que pienso? Entonces explícamelo, Carmen. Porque lo que veo es que estás destruyendo mi vida, mi familia. Carmen trató de justificarse. Arturo vino a mí. Me dijo que tú ya no lo entendías, que su matrimonio estaba acabado. Yo solo, le creí. La explicación de Carmen era como sal en una herida abierta. Laura apenas podía contener su furia y tristeza. Eres mi prima. Mi amiga. Y aún así pensaste que estaba bien robarme a mi esposo y mi dinero, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Carmen no respondió de inmediato.
En cambio, la miró con frialdad. ¿Sabes, Laura? Arturo me eligió a mí porque sabía que tú nunca sospecharías. Quizás eso dice algo sobre cómo se siente realmente por ti. La crueldad de esas palabras fue un golpe que Laura nunca olvidaría. En ese momento, Laura comprendió que ya no había lazos que preservar. Carmen no era solo una traidora, era una conspiradora. Pero Laura no mostraría debilidad. Respiró hondo, secó sus lágrimas y dijo con firmeza: ustedes dos creen que son más inteligentes que yo, pero se arrepentirán de haberme subestimado. Carmen soltó una risa fría y sarcástica. Buena suerte con eso, Laura. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Pero Laura sabía exactamente qué hacer. Había tomado su decisión, Carmen y Arturo pagarían por lo que habían hecho. Cuando terminó la cena, Laura observó cómo Carmen se despedía con la misma ligereza de siempre. Era casi increíble cómo podía actuar con tanta naturalidad sabiendo lo que había hecho. Arturo, por su parte, parecía ajeno a la tensión. Estás muy callada esta noche, comentó mientras conducían de regreso a casa. Laura solo sonrió. Estoy cansada, querido. Pero mañana será un nuevo día. Arturo no notó el tono irónico en su voz, pero Laura sabía que esa sonrisa escondía algo poderoso, una mujer dispuesta a luchar. El descubrimiento sobre Carmen fue devastador, pero también le dio a Laura una claridad que no tenía antes. Ahora entendía que estaba sola en esta batalla, pero también sabía que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras Arturo dormía esa noche, Laura comenzó a elaborar su plan. No importaba cuán calculadores fueran él o Carmen, Laura estaba decidida a cambiar las reglas del juego. Y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, Laura sabía que el siguiente paso sería decisivo. Laura comenzó a enfrentar cada día como una oportunidad para reunir más información sobre los planes de Arturo y Carmen. Ahora, más que nunca, sabía que debía actuar con inteligencia. Esto no se trataba solo de venganza, era sobre proteger a su familia, su dignidad y todo lo que había construido durante 2 décadas. Sin embargo, la tarea era peligrosa. Laura estaba lidiando con 2 traidores astutos que no dudarían en destruir a quien se interpusiera en su camino. Era un juego estratégico, donde cada movimiento erróneo podía costarle caro. Empezó su día con una visita a su abogado de confianza, Jorge Velasco. Sentada en su oficina, Laura le contó toda la verdad, mostrando los documentos que había copiado y explicando lo que sabía hasta ese momento. Jorge le escuchó con el ceño fruncido. Laura, tienes pruebas sólidas, pero debemos ser cautelosos. Cualquier acción precipitada podría darles la oportunidad de reaccionar. Mi consejo es que mantengas la calma y sigas recolectando toda la información posible antes de tomar un paso legal. Laura asintió. Sabía que Jorge tenía razón, pero la espera era sofocante. De regreso en casa, Laura decidió adoptar una estrategia arriesgada, fingir una reconciliación con Arturo. Era un movimiento peligroso, pero necesitaba ganarse su confianza para descubrir sus próximos pasos. Durante la cena, sonrió más, le hizo preguntas sobre su trabajo e incluso lo elogió. Arturo, aunque cauteloso al principio, empezó a relajarse. Es bueno verte así, Laura. Sabía que podíamos superar cualquier cosa juntos, dijo con esa sonrisa que alguna vez la había conquistado, pero que ahora solo le provocaba asco. Laura asintió, escondiendo su desprecio tras una mirada aparentemente cariñosa. El desafío más grande, sin embargo, era enfrentarse a Carmen. Laura sabía que su prima sospecharía de cualquier cambio repentino en su actitud. Decidió enviarle un mensaje casual, sugiriendo almorzar juntas para ponerse al día. Carmen respondió con un entusiasmo falso, y acordaron encontrarse al día siguiente. En el restaurante, Laura mantuvo la conversación superficial, pero sus preguntas estaban cuidadosamente formuladas para obtener información. ¿Has hablado con Arturo últimamente? Ha estado tan ocupado que casi no menciona nada. Carmen se rió, despreocupada. Ah, ya sabes cómo es, siempre con 1000 planes. La respuesta vaga confirmó que estaba a la defensiva. Mientras tanto, Laura comenzó a plantar información falsa. Inventó una cuenta bancaria ficticia y le mencionó a Arturo que estaba pensando en invertir una cantidad considerable en un nuevo proyecto. ¿Crees que sea una buena idea?, preguntó con un aire inocente. Arturo dudó, pero respondió, claro, amor. Déjalo en mis manos. Puedo revisarlo y ayudarte a decidir. Laura sabía que él no resistiría la tentación de investigar por su cuenta.
Era el inicio de una trampa que requeriría paciencia y sangre fría. Días después, Laura vio los resultados de su estrategia. Arturo hizo una llamada que ella logró grabar discretamente. Carmen, tenemos una oportunidad inesperada. Ella mencionó una cuenta nueva. Debemos ver cómo esto puede beneficiarnos. La voz de Arturo era tranquila, pero cargada de intenciones. Laura sintió una mezcla de alivio e indignación. Sus sospechas estaban confirmadas, y ahora tenía una pieza clave más en el rompecabezas. La tensión aumentaba con cada día. Fingir cercanía con Arturo era emocionalmente agotador, pero necesario. Una noche, mientras conversaban sobre temas banales, Arturo tomó la mano de Laura y dijo, «Eres increíble, ¿sabes? Siempre tan resiliente, tan fuerte. Por eso me enamoré de ti». Laura casi se rió de la ironía. Él estaba elogiando precisamente la fortaleza que ella usaría para destruirlo. «Gracias, Arturo. Creo que tú me inspiras a ser así», respondió con una sonrisa falsa. A pesar del desgaste emocional, Laura se sentía más decidida que nunca. Con cada paso, se acercaba a desenmascarar a Arturo y Carmen, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Siguió fingiendo, recolectando pruebas y fortaleciendo su caso. Una noche, mientras revisaba las grabaciones y los documentos, se dio cuenta de que estaba jugando un juego peligroso. «Si ellos descubren lo que estoy haciendo antes de tiempo, todo estará perdido», pensó, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Con más evidencias en sus manos, Laura sabía que el momento del enfrentamiento se acercaba. Cada día era una batalla emocional, pero también sentía que estaba más fuerte y mejor preparada para lo que vendría. Todo lo que necesitaba era mantener el control, porque el próximo movimiento sería decisivo. Laura sabía que estaba lidiando con adversarios inteligentes y fríos. Arturo y Carmen habían planeado minuciosamente una traición de proporciones inimaginables, pero Laura no era una mujer fácil de derribar. Decidida a darle un giro a la situación, comenzó a construir un escenario diseñado para confundirlos, haciéndolos creer que tenían el control absoluto. Mientras en realidad era ella quien movía los hilos de este peligroso juego de espejos. La primera etapa fue plantar información falsa. Con toda la inteligencia y frialdad que la situación requería, Laura creó un documento bancario ficticio que mostraba la existencia de una cuenta internacional con un saldo considerable a su nombre. Durante una conversación casual en la cena, lanzó el anzuelo. «Ah, Arturo, olvidé contarte. Abrí una nueva cuenta para un proyecto futuro. Podría ser útil para nosotros, ¿sabes? Algo seguro». Arturo levantó la mirada, interesado. Eso suena bien, amor. Si necesitas ayuda para gestionarla, házmelo saber». Laura simplemente sonrió, consciente de que él ya había mordido el anzuelo. Mientras Arturo y Carmen discutían sus planes, Laura dedicaba cada día a recolectar más evidencias. Discretamente, utilizaba un pequeño grabador para registrar las conversaciones telefónicas de Arturo. Una de esas grabaciones resultó ser especialmente reveladora. Arturo decía, «Ella confía completamente en que la voy a ayudar. Usaremos esa cuenta para adelantar nuestro plan». Laura escuchó esas palabras repetidamente, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Era difícil aceptar la traición del hombre que amaba, pero ahora tenía la confirmación de que su estrategia estaba funcionando. En una tarde particularmente arriesgada, Laura creó un falso correo electrónico que parecía provenir de un banco, alertando sobre movimientos sospechosos en su cuenta ficticia. Cuando mostró el mensaje a Arturo, fingió preocupación. «Esto no tiene sentido, Arturo. Apenas he tocado esa cuenta. ¿Crees que alguien podría estar hackeándola?». Arturo leyó el correo detenidamente, tratando de ocultar su reacción. «No te preocupes, amor. Déjame encargarme de esto por ti». Laura sabía que el ego de Arturo no le permitiría resistirse a investigar. Mientras tanto, Carmen comenzaba a mostrarse más cautelosa. Durante un almuerzo, Laura la observó atentamente, ocultando su vigilancia tras sonrisas y una conversación superficial. «Te noto diferente, Carmen. ¿Hay algo nuevo en tu vida?», lanzó, dejando caer la provocación. Carmen, casi imperceptiblemente, se tensó. «No, nada. Todo está igual por aquí». Esa respuesta vaga fue exactamente lo que Laura necesitaba para confirmar que Carmen sospechaba, pero aún no comprendía la magnitud del plan. A medida que el juego avanzaba, Laura se convirtió en una experta en el arte de disimular.
Continuaba fingiendo complicidad con Arturo, mientras mantenía conversaciones estratégicas con Clara y Jorge, el abogado. Clara, siempre preocupada, preguntó, Laura, ¿no crees que estás yendo demasiado lejos? Esto podría salirse de control. Laura respondió con firmeza, Clara, están jugando con mi vida, con mi familia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras intentan destruir todo lo que he construido. Una noche, Arturo mencionó que tendría que viajar el fin de semana. Laura aprovechó la oportunidad para presionarlo sutilmente. ¿Y el viaje es a dónde exactamente?, preguntó con tono casual. Arturo dudó un momento antes de responder, es para ese cliente del que te hablé. Nada importante. Laura, fingiendo desinterés, simplemente asintió. Por dentro, sabía que ese viaje formaba parte del plan de fuga. Ahora, tenía que actuar rápido para impedir que se llevara a cabo. Laura también comenzó a usar sus contactos para reforzar su posición. Llamó a antiguos socios de negocios de Arturo, fingiendo ser una esposa preocupada por los asuntos familiares. Poco a poco, descubrió que Arturo estaba transfiriendo dinero a cuentas a nombre de terceros, utilizando la empresa como fachada. La traición era más grande de lo que inicialmente había imaginado. Esto no es solo un golpe emocional, es un golpe financiero, pensó, mientras la indignación crecía en su interior. Cada día sentía que estaba más cerca del momento en que podría revelar toda la verdad. Las pruebas se acumulaban, pero también aumentaba el riesgo. Sabía que si Arturo o Carmen descubrían algo, podrían actuar antes de que ella estuviera completamente preparada. Sin embargo, Laura ya no era la mujer que lloraba en silencio por las noches. Se había convertido en una estratega, alguien que había aprendido a usar las propias reglas de sus enemigos en su contra. Con el tiempo, Laura entendió que no se trataba solo de exponer a Arturo y Carmen. Era también sobre recuperar su dignidad, su fuerza, y demostrarse a sí misma que era capaz de superar cualquier adversidad. El juego estaba en sus manos, pero el siguiente movimiento debía calcularse con precisión. Porque la última jugada sería definitiva. El momento que Laura había esperado finalmente había llegado. Semanas de tensión, planificación y vigilancia culminaron en un cúmulo de pruebas que ella había reunido meticulosamente. Ahora era el momento de enfrentar a Arturo y Carmen cara a cara. Este enfrentamiento no sería un simple desahogo emocional, sería la revelación de todo lo que Laura había descubierto, una última jugada que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. A pesar de la angustia que sentía, Laura estaba decidida a no mostrar debilidad. Ya no sería una víctima. Eligió una noche aparentemente tranquila para el enfrentamiento. Arturo estaba en casa, despreocupado, mientras que Carmen había llegado con el pretexto de hablar sobre algo importante de la familia. Laura utilizó esa situación a su favor. Mientras ellos conversaban casualmente, Laura entró en la sala con una carpeta negra en las manos. Sus pasos firmes y su mirada penetrante llamaron la atención de ambos. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿no creen?, dijo con voz firme, cargada de emoción contenida. Arturo intentó disimular su nerviosismo, mientras Carmen arqueaba las cejas, sorprendida. ¿De qué estás hablando exactamente?, preguntó Carmen con una sonrisa forzada. Laura colocó la carpeta sobre la mesa, la abrió y comenzó a sacar los documentos. De esto. De las transferencias, los boletos de avión, el contrato fraudulento. Y, por supuesto, de ustedes dos. El silencio que siguió fue insoportable. Arturo intentó hablar, pero su voz se quebró. Laura, no es lo que parece, Laura lo interrumpió. ¿No es lo que parece? Entonces explícame, Arturo. Porque lo que veo aquí es un plan de fuga y un robo a gran escala. Carmen intentó tomar el control de la situación, pero Laura estaba preparada. Ah, Carmen, no te preocupes. No me he olvidado de ti. Quizá pensaste que pasaría por alto lo tuyo, pero no soy tan ingenua como creyeron. Carmen, acorralada, decidió contraatacar. Estás exagerando, Laura. Arturo me buscó porque estaba infeliz, y tú lo sabes. Su matrimonio era una mentira. Las palabras de Carmen eran filosas, pero Laura no se dejó intimidar. ¿Y eso te da derecho a robar todo lo que construimos? No te hagas la víctima, Carmen. Eres tan culpable como él. La discusión subió de tono rápidamente. Arturo, finalmente dejando de lado su máscara de marido arrepentido, alzó la voz. No puedes detenerme, Laura. No eres nada sin mí. Esta empresa, esta vida,
todo existe gracias a mí. Laura se rió con amargura. Gracias a ti. Arturo, lo único que construiste fue una red de mentiras. Y ahora voy a desmantelar cada hilo. Laura entonces presentó las grabaciones. Con un pequeño dispositivo en mano, reprodujo fragmentos de las conversaciones entre Arturo y Carmen. La tensión en la sala era casi palpable. Escuchen sus propias palabras. Planeando huir, usando mi dinero, mi confianza, como si fuera una tonta. Arturo intentó arrebatarle el dispositivo, pero Laura retrocedió. Ni lo intentes. Ya hice copias. Y, por si te interesa saber, todas estas pruebas están en manos de mi abogado. No tienen a dónde ir. Carmen, dándose cuenta de que estaban acorralados, intentó apelar al lado emocional. Laura, por favor, podemos resolver esto. Piensa en los años de amistad, en la familia, pero Laura no cedió. ¿Familia, amistad? Tú destruiste todo eso cuando decidiste aliarte con él. Ya no hay lazos entre nosotras, Carmen. Y tú, Arturo, se detuvo, mirándolo directamente a los ojos con desprecio. Lo perdiste todo. Mi confianza, mi admiración, y ahora incluso tu libertad. El enfrentamiento terminó con Laura dejando la sala, pero no sin antes dejar en claro que todas sus acciones habían sido documentadas y que las autoridades serían notificadas. Arturo gritó detrás de ella, intentando intimidarla. Esto no terminará así, Laura, aún tengo recursos. Pero Laura no volteó. Sus últimas palabras fueron firmes: usa todos los recursos que quieras, Arturo. Ya he ganado. Mientras subía las escaleras, Laura sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento fue un hito. Ya no se trataba solo de enfrentarse a Arturo y Carmen, se trataba de recuperar su vida y demostrar que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más amó, podrían destruirla. Laura sabía que exponer a Arturo y Carmen era solo el comienzo de su lucha. Ahora, necesitaba asegurarse de que ambos enfrentaran las consecuencias legales de sus acciones. Con todas las pruebas reunidas, Laura programó una reunión con Jorge Velasco, su abogado, para presentar todo lo que había descubierto. Mientras revisaba los documentos, Jorge comentó: Laura, tienes un caso sólido aquí. Pero prepárate. Esta batalla será larga y agotadora. Arturo no va a rendirse fácilmente, especialmente con tanto dinero en juego. Jorge explicó los pasos siguientes: congelar las cuentas bancarias conjuntas, iniciar un proceso de divorcio y presentar una demanda por intento de fraude. Laura escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. ¿Y Carmen?, preguntó con voz firme. Jorge asintió con gravedad. También será implicada, especialmente por las grabaciones. Esto es un intento de estafa, Laura, y el sistema judicial lo reconocerá. A pesar de lo difícil que era la situación, Laura sintió una chispa de esperanza. Finalmente, había una oportunidad de justicia. Días después, Arturo recibió su primera notificación judicial. Llegó a casa enfurecido y confrontó a Laura. ¿Crees que puedes destruirme así? No sabes con quién te estás enfrentando, gritó con el rostro rojo de ira. Laura, más confiada que nunca, respondió con calma: sé exactamente con quién me estoy enfrentando, Arturo. Y por eso no te tengo miedo. Arturo intentó intimidarla, amenazando con divulgar información falsa sobre ella, pero Laura no se inmutó. Di lo que quieras. La diferencia entre tú y yo es que yo tengo la verdad de mi lado. Y eso es más fuerte que cualquiera de tus mentiras. Mientras tanto, Carmen también comenzó a sentir la presión. Al recibir una llamada de su propio abogado, entendió que enfrentaba acusaciones serias. ¿De verdad creías que podrías salir impune de esto?, le dijo Jorge durante una audiencia preliminar. Carmen, visiblemente alterada, intentó justificarse: fui manipulada. Arturo me dijo que tenía todo bajo control. Pero Laura sabía que Carmen no era una víctima inocente. Era cómplice, tan implicada como Arturo en todo el esquema. Durante este tiempo, Laura enfrentó miradas y comentarios de personas cercanas. Algunos amigos, influenciados por la manipulación de Arturo, comenzaron a dudar de ella. Laura, ¿estás segura de que quieres llevar esto tan lejos? Él es el padre de tus hijos, comentó una conocida en un intento de apaciguarla. Laura, sin titubear, respondió: ser padre no le da derecho a destruir todo lo que construimos. Si no lucho por mí misma, ¿quién lo hará?
Su fuerza y determinación comenzaron a inspirar a quienes la conocían, mostrando que era mucho más que una víctima. La batalla legal sacó a la luz secretos aún más perturbadores. Durante una de las audiencias, Laura descubrió que Arturo había desviado dinero de la empresa durante años, usándola como fachada para financiar negocios turbios. La rabia y la indignación de Laura crecieron, pero también sintió una satisfacción silenciosa. Cada revelación era una prueba de que su decisión de luchar había sido la correcta. Arturo, por otro lado, empezó a mostrar signos de desgaste. Su arrogancia inicial dio paso a intentos desesperados por negociar. En una reunión de mediación, Arturo intentó hacer una propuesta: Laura, si retiras las acusaciones, podemos resolver esto de forma amistosa. Me retiro de la empresa, te quedas con todo, y seguimos nuestras vidas. Laura lo miró, evaluando cada palabra. Por un momento, sintió la tentación de acabar con todo ahí mismo, pero pronto se dio cuenta de que no podía aceptar. Esto no es sobre dinero, Arturo. Es sobre justicia. Y no voy a detenerme hasta que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Mientras el caso avanzaba, Laura empezó a reconstruir su vida. Vendió la casa donde había vivido con Arturo y alquiló un apartamento más pequeño pero acogedor. Allí encontró un refugio para ella y sus hijos, lejos de los recuerdos dolorosos. Aunque aún enfrentaba desafíos, se sentía más fuerte cada día. La justicia puede tardar, pero llega, pensaba, recordando las palabras de Jorge en una de sus conversaciones. Carmen, presionada por sus propios problemas legales, finalmente intentó ponerse en contacto con Laura. Solo quiero decirte que lo siento. No era mi intención lastimarte, escribió en un mensaje de texto. Laura leyó esas palabras, pero no respondió. Sabía que perdonar era un paso necesario para su paz interior, pero aún no estaba lista. Primero, tenía que asegurarse de que Carmen pagara por sus acciones. El perdón llegaría en su debido momento. Laura se dio cuenta de que, a lo largo de esta batalla, había redescubierto su fuerza y resiliencia. El proceso judicial, aunque agotador, era un recordatorio constante de que había sobrevivido a algo que podría haber destruido a cualquiera. Ahora, más que nunca, estaba decidida a seguir luchando hasta el final. Porque la justicia no era solo un derecho, era también la forma de que Laura reescribiera su historia. El día del juicio finalmente había llegado, y con él, una tensión casi palpable en el aire. Laura, vestida con un sobrio traje oscuro, entró al tribunal con la cabeza en alto, aunque en su interior un torbellino de emociones la invadía. Frente a ella, Arturo y Carmen ocupaban el banco de los acusados. Arturo, quien en el pasado exudaba confianza, ahora parecía desgastado, con la mirada perdida. Carmen, por otro lado, intentaba mantener una fachada firme, pero sus gestos nerviosos delataban su ansiedad. Era un espectáculo cargado de drama y justicia, una mezcla de vidas compartidas y traiciones expuestas ante extraños. El abogado de Laura, Jorge Velasco, inició el proceso presentando las pruebas reunidas, mensajes comprometedores, grabaciones de audio y documentos fraudulentos que Arturo y Carmen habían intentado ocultar. Lo que tenemos aquí es un claro caso de intento de fraude, además de una traición emocional y financiera hacia la señora Laura Ortiz, declaró Jorge mientras exhibía los contratos falsificados y las transferencias bancarias. Laura observaba el desarrollo con una mezcla de dolor y alivio. Aquello era su vida siendo diseccionada, pero también era la verdad finalmente saliendo a la luz. Cuando Arturo fue llamado a testificar, intentó cambiar la narrativa. Nunca tuve la intención de perjudicar a Laura. Todo lo que hice fue para proteger a nuestra familia, nuestro negocio, declaró, con una voz que sonaba ensayada. Sin embargo, las preguntas incisivas del abogado rápidamente desarmaron su fachada. Entonces, señor Arturo, ¿cómo explica los boletos comprados para 2 personas con destino a las Bahamas? ¿Cómo explica los contratos de transferencia de bienes a cuentas a nombre de terceros? Arturo titubeó, visiblemente incómodo, y respondió, fue un malentendido. Estaba planeando un viaje de negocios. Pero las evidencias eran contundentes y no dejaban espacio para dudas. Carmen fue la siguiente en subir al estrado. A diferencia de Arturo, no se esforzó tanto en defenderse. Cometí un error, pero fui manipulada, dijo en un tono casi suplicante. Laura, desde su asiento, sintió una mezcla de rabia y lástima. A pesar de todo, era difícil ver cómo alguien tan cercano había destruido su propia vida. Sin embargo, Laura sabía que Carmen no era inocente. Cada lágrima que derramaba parecía calculada, una última táctica para evitar las consecuencias.
El juicio estuvo lleno de momentos impactantes. Una de las grabaciones presentadas reveló a Arturo y Carmen discutiendo abiertamente sus planes de fuga. Ella nunca lo descubrirá. Laura confía demasiado en mí como para sospechar algo así, se escuchaba decir a Arturo, con una voz fría y calculadora. La sala reaccionó con murmullos de indignación, pero Laura permaneció inmóvil. Esa grabación era su victoria. No necesitaba palabras para demostrar su fortaleza. Los hijos de Laura también fueron mencionados durante el juicio, un tema que tocó profundamente a los presentes. Durante todo este tiempo, la señora Laura Ortiz ha priorizado el bienestar de sus hijos, mientras que el acusado Arturo solo pensaba en sus propios intereses, argumentó Jorge. Laura sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Sus hijos eran su mayor motivación para luchar, y ese momento era tanto para ellos como para ella. Tras días de testimonios, pruebas y acalorados debates, llegó el momento del veredicto. El juez, con voz firme, declaró a Arturo culpable de intento de fraude y abuso de confianza. Carmen recibió una sentencia más leve, pero igualmente enfrentaría consecuencias legales por su complicidad. Laura sintió una ola de alivio mezclada con tristeza. No había una victoria completa, solo la certeza de que se había hecho justicia. Al salir del tribunal, los periodistas rodearon a Laura, ansiosos por escuchar sus palabras. Hoy no es solo un día de justicia. Es el inicio de una nueva vida para mí y para mis hijos, declaró con voz firme. Arturo pasó junto a ella sin decir nada, mientras que Carmen evitó mirarla a los ojos. Laura sabía que ese capítulo de su vida estaba cerrándose, aunque las cicatrices permanecerían como un recordatorio de su resiliencia. De regreso a casa, Laura se sentó en el sofá y respiró profundamente. El silencio que la rodeaba ahora era diferente, ya no estaba cargado de secretos, sino de una nueva paz que comenzaba a llenar el espacio dejado por el dolor. Sabía que aún tenía mucho que reconstruir, pero en ese instante sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. Los días que siguieron al juicio trajeron a Laura una mezcla de alivio e introspección. Después de tanto tiempo luchando y enfrentando desafíos monumentales, ahora se encontraba ante una nueva etapa: redescubrir quién era más allá del dolor y la superación. Su casa, antes llena de recuerdos dolorosos, parecía demasiado grande para ella y sus hijos. Decidió venderla y optó por un apartamento más pequeño y acogedor, un lugar donde pudiera empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado. La mudanza a su nuevo hogar fue simbólica. Mientras desempacaba cajas y organizaba los espacios, Laura sintió que cada objeto colocado en su lugar era una pieza de su nueva vida. Perdí mucho, pero aún me tengo a mí misma. Y eso basta para comenzar de nuevo, pensaba. El apartamento era más sencillo, pero cada rincón reflejaba su personalidad y su deseo de renacer. Era el espacio perfecto para plantar las semillas de una nueva historia. Una mañana soleada, mientras caminaba por el vecindario, Laura encontró una pequeña librería. Entró sin muchas expectativas y se topó con un libro que parecía escrito para ella. En la portada se leía: Renacer, transformando finales en nuevos comienzos. Al hojear las páginas, encontró frases que hablaban directamente a su corazón: cada final es también un nuevo comienzo. Lo importante es tener el valor de dar el siguiente paso. Laura sonrió, compró el libro y, esa noche, se sumergió en sus páginas. El libro se convirtió en un guía silencioso durante las noches solitarias, alimentando su esperanza y ayudándola a imaginar un futuro diferente. Con el tiempo, Laura comenzó a reconstruir relaciones. Amigos que se habían distanciado durante los años de manipulación de Arturo reaparecieron, trayendo consigo consuelo y risas. Uno de esos reencuentros fue con Ana, su compañera de universidad, cuya energía positiva iluminaba cualquier lugar. Durante un café, Ana dijo algo que quedó en la mente de Laura: tu historia es poderosa. Deberías compartirla. Podrías inspirar a muchas mujeres. Laura rió, un poco desconcertada, pero esa idea sembró una semilla. Tal vez su dolor podría transformarse en fuerza para otros. En casa, la relación con sus hijos floreció. Los adolescentes, que antes veían a Laura solo como su madre, ahora la admiraban como mujer. Durante una cena, su hijo mayor le dijo: mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Lo que hiciste por nosotros es algo que nunca olvidaré. Laura sonrió, conmovida. Sabía que, a pesar de todo, había logrado enseñarles una lección valiosa: la importancia de la valentía para enfrentar la adversidad y superar lo imposible. Arturo y Carmen se desvanecieron gradualmente de sus pensamientos.
Aunque los recuerdos ocasionalmente aparecían, Laura se dio cuenta de que ya no valía la pena cargar ese peso. Fueron un capítulo importante, doloroso, pero cerrado, pensaba, mientras sentía una libertad que crecía cada día. Perdonarlo se convirtió en su forma de dejar ir, no porque ellos lo merecieran, sino porque ella merecía paz. En el trabajo, Laura prosperó. Tomó el control total de la empresa, transformándola con ética y transparencia. Lo que antes parecía una tarea abrumadora ahora era un desafío que enfrentaba con determinación. Ver los frutos de su esfuerzo era gratificante, y cada logro era una prueba de que su fuerza era suficiente para sostener lo que había reconstruido. Laura también redescubrió hobbies que había dejado de lado. Volvió a pintar, compró pinceles y lienzos, y creó cuadros que reflejaban su nueva perspectiva de vida. Transformó el pequeño jardín de su apartamento en un refugio, plantando flores que, cada día, parecían florecer junto con ella. Esos momentos, simples pero profundos, la conectaban consigo misma y con la vida. En la noche de su cumpleaños número 45, Laura organizó una celebración íntima con sus hijos y amigos más cercanos. Mientras levantaban las copas para brindar, Laura se puso de pie y, con el corazón lleno, dijo: "Este año no se trata de lo que perdí, sino de lo que gané. Gané fuerza, libertad y una nueva oportunidad de ser feliz. Y eso es más que suficiente". Sus palabras conmovieron a todos, quienes la aplaudieron emocionados. Fue un momento de cierre y, al mismo tiempo, de apertura hacia un futuro brillante. Con el pasado finalmente donde debía estar, Laura se sintió lista para lo que vendría. Cada desafío que enfrentó se había transformado en aprendizaje, y cada cicatriz era un recordatorio de su fuerza. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de Arturo. Era Laura Ortiz, una mujer renacida, lista para crear el futuro que merecía y abrazar todas las posibilidades que la vida le ofreciera. Descubrir una traición es uno de los dolores más difíciles de afrontar, pero a veces entender lo que hubo antes puede ayudarnos a ver las cosas con más claridad. Te he dejado un video aquí en la última pantalla que habla de otra revelación sorprendente que puede ayudarte a reflexionar y entender mejor situaciones como esta. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.